Bueno, y avanzamos a otras noticias, contarles que 17 carabineras, en su mayoría mujeres, y la dueña de un jardín infantil fueron formalizadas en Temuco por el delito de fraude al fisco, ya que según la Fiscalía simulaban la presencia de sus hijos en el establecimiento para recibir una subvención estatal. Vamos con Ricardo Campos, que nos tiene más antecedentes al respecto. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a ver las imágenes captadas en el Tribunal de Garantía, acá en Temuco, sala 2A, con la formalización de 18 de los 22 imputados que hay en total en esta causa, una causa muy noticiosa, muy pública, que ha generado bastante polémica respecto de la eventual presencia en este delito de a lo menos 18 o 19 carabineros, de los cuales 16 fueron formalizadas hoy día, mujeres, sí, 16 mujeres carabineras y un carabinero hombre. Y también una persona civil, que es una de las propietarias de este jardín, Jugando Aprendo, ubicado en pleno centro de Temuco y con quien, según el Ministerio Público, se habría generado un acuerdo entre las carabineras digo en su mayoría, y los tres propietarios de este jardín para, en definitiva, simular la presencia de sus hijos, de sus niños, de entre 2 a 4 años de edad en este jardín, con una hoja además de asistencias falsas que, según la Fiscalía, este jardín infantil habría entregado a cada una de las, en su mayoría, carabineras para presentar en la institución uniformada y así recibir una subvención estatal, un beneficio que se habrían repartido con los dueños del jardín, 50% para cada uno. En definitiva, dice el Ministerio Público a través del fiscal Luis Torres, hubo una inspección exhaustiva en este jardín infantil, se investigan 7 jardines más en todo caso, pero en este en particular se habría ingresado a la cuenta, de hecho, de una casa bancaria, donde se habría entonces visto cada uno de los cheques que se habrían girado y que se habrían cobrado por las personas, en este caso por los carabineros, 18 carabineros y un hombre, que habrían sido cobrados con montos desde 200.000 pesos hasta 1,5 millones de pesos. En total, los montos por los que se habría defraudado al fisco hablan de más de 300 millones de pesos entre los dueños del jardín y los carabineros implicados, que salieron de esta audiencia de la sala 2A del Tribunal de Garantía de Temuco, e incluso corriendo, no hablando con ningún tipo de medio de comunicación, incluida una de las propietarias de este jardín infantil, que opera en Temuco desde el año 2009, que tiene funcionamiento desde ese año. Tampoco quiso entregar un enunciado público, sí lo hizo ante la Fiscalía, porque ella colaboró con la investigación, dio cuenta de cómo se llevaban a cabo todas estas situaciones que para la Fiscalía configuran el delito de fraude al fisco, reitero, por un monto total de más de 300 millones de pesos. Entregaban hojas, según la Fiscalía, falsas, con asistencias falsas, para ser entregadas en la institución uniformada y así recibir entonces los millonarios montos de los que eran anualmente, entre el año 2014 a 2016, beneficiados entonces ellos por tener a sus hijos eventualmente, ¿verdad?, en este jardín infantil. Vamos a escuchar declaraciones captadas por parte de los abogados, defensores, también por parte del Ministerio Público respecto de los delitos que se están imputando, la investigación que va a tener una duración de 6 meses, de cuánto viene además de larga data, de más de 2 años de investigación, de indagaciones del Ministerio Público, para llegar a esta conclusión, a la formalización de cargos en contra de todas estas carabineras, en su mayoría digo carabineras, y un carabinero entonces que estarían implicados en este fraude al fisco, según el Ministerio Público, con montos millonarios, con cobros de cheques que, según el Ministerio Público, es una prueba fehaciente de lo que aquí se generó fue un acuerdo entre los dueños del jardín y ellos para recibir esta subvención estatal. Mire. Los funcionarios se acercaban, se procedía a hacer los pagos, posteriormente habían devoluciones, eso es innegable, pero no por los montos que se señalan en la formalización. ¿Cuáles son los montos según ellos? Son los que se indican como acreditados, hablamos de un global de alrededor de 19 millones de pesos. Se ha logrado establecer que existía el cobro de cheques por parte de la mayoría de las imputadas. Ahora, lo que mis representadas manifiestan es que esto se les habría entregado a ellas desde el jardín infantil a título supuestamente de beneficios o retornos que daba el propio fisco y que debía devolvérsele. Lo que se hacía era que el apoderado iba hasta la sala cuna para efectos de pedir la matrícula del alumno. Con esa matrícula él lo iba y lo inscribía en el Servicio de Bienestar de Carabineros. Posteriormente, cumplido el mes, se presentaba ante la sala cuna y le entregaban una lista de asistencia falsa, que era presentada ante el Servicio de Bienestar, quien le pagaba la factura por el subsidio a la sala cuna.
Bueno, aquí en definitiva, según señaló también el fiscal Luis Torres, lo que se hacía en la práctica era pedir toda esta documentación. En el fondo, lo que tiene que probar la fiscalía es que aquí hubo un acuerdo entre los dueños, entre los 3 propietarios, que hoy día 2 de ellos no se presentaron a la formalización de cargos, solo una de ellas, que fue quien colaboró ante la investigación del Ministerio Público, y probar que hubo un acuerdo entre las carabineras, en su mayoría mujeres, y un solo carabinero, ¿verdad?, para entonces recibir la documentación, para matricular, que le entreguen el documento, para además ir solicitando en el proceso esta hoja de asistencia, que según el Ministerio Público es una hoja falsa que entrega el jardín infantil Jugando a Prento, ubicado en pleno centro de Temuco, a todos los carabineros que fueron a matricular a sus hijos y que finalmente, según el Ministerio Público, jamás asistieron a este jardín. Lo que se hacía era llevar la documentación al servicio de bienestar de la institución uniformada y entonces hacerse acreedores de esta subvención estatal, un beneficio para los carabineros, pero que según el Ministerio Público se hacía aquí de forma irregular, fraudulenta, defraudando finalmente al fisco por un monto millonario. Hay algunos carabineros que cobraban cheques, según pudo establecer el Ministerio Público, de 200.000 pesos, otros de 400, de 500, de hasta 1 millón de pesos, e incluso cobraron, uno de ellos llegó a cobrar hasta 22 cheques, 22 papeles que les eran entregados por distintos montos por parte del jardín infantil y que equivalen, según el Ministerio Público, a la mitad de la subvención. O sea, se repartían, según la Fiscalía entonces, el monto total del que se iba a pagar en el jardín infantil, sin efectivamente prestar ningún tipo de servicio, porque según la Fiscalía los niños jamás asistieron a este jardín infantil. Algo que desmiente de alguna manera también algunas de las carabineras de pasada cuando iban saliendo de la sala 2A del Tribunal de Garantía. Decían que no era efectivo, pero no hablaron más. Algunas salieron efectivamente corriendo desde el tribunal para no ser grabadas. En un caso que seguramente va a continuar. 6 meses de investigación, arraigo nacional y firma mensual para todos los implicados en este caso. Sí, ahora, Ricardo, muy breve. Una cosa es el monto, digamos, de estos recursos, que además, como tú bien dices, son recursos públicos que habrá que ver cómo los reintegran, cómo a través de tribunales, digamos, se trata de recuperar ese dinero mal habido. Pero lo otro es que uno en la policía tiende a confiar sobre todo en su integridad ética, en su integridad moral. ¿Qué pasa con estas carabineras mientras dura la investigación? Sí, claro. ¿Ellas siguen en funciones? ¿Siguen realizando sus tareas? Sí, Carabineros no se va a referir en esta jornada, ya han sido consultados en su equipo de comunicaciones y han señalado que no se van a referir a este proceso, aparte del proceso, la formalización de cargos en contra de todos estos carabineros que están activos en servicio, pero que fueron removidos de sus funciones. Es decir, muchas de las carabineras se trabajaban en la calle, por ejemplo, y ahora han sido removidas de esas funciones y están en algunas funciones más administrativas, según ha señalado, pero siguen siendo parte de la institución. Y Carabineros, por lo menos hoy día, no se va a referir a esta formalización de cargos en contra de ellos. No, recordemos que la formalización... habrá que seguirlo y habrá que ver cómo finalmente se va. Sí, te escucho. No, solo te decía, digamos, hay que recordar una vez más que la formalización simplemente dice relación con que hay una investigación abierta ante el tribunal, pero esto por el momento no tiene ninguna indicación de culpabilidad, digamos. Eso lo tendrá que determinar justamente la justicia. No, y además en paralelo va la investigación, los sumarios que está haciendo Carabineros en la institución uniformada a todas las carabineras y el carabinero implicado en este caso. Hay 2 investigaciones, también está el sumario. Veremos qué va a resolver el sumario interno de la institución. Muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.